Gracias, gracias, muy amables. Pues como saben ustedes, estamos en campaña, estamos luchando por cambios muy importantes en esta delegación Benito Juárez tan mal gobernada por los panistas, en esta Ciudad de México tan llena de problemas y de injusticias y de arbitrariedades. Acabo de ver cómo por unos milímetros se llevan una grúa de una persona que por aquí está, creo, y que no había motivo. Si no está bien estacionada, lo primero que debieran decirle es que mueva su vehículo. Ahí estaban las personas, pero lo que quieren es el negocio, el dinero. Pareciera que es un pueblo que está sufriendo la persecución de un mal gobierno. Así estamos viviendo y necesitamos sacudir una buena sacudida a todo el país. La situación del país está muy delicada, muy mal. Por eso estamos en campaña, por eso se fundó Morena, por eso ustedes se reúnen aquí, porque queremos un cambio. Vamos a estar aquí varios compañeros de Morena, candidatos. Está con nosotros Patricia Yaguno, que es nuestra candidata a diputada a la Asamblea. Queremos tener muy buenos representantes en la Asamblea y ella no hay duda de que será una muy buena representante. Es candidata por el Distrito 16 local del DF y al rato, en unos momentos, nos va a dar también un mensaje. Viene en camino González Esmal y otros compañeros de Morena. Pero quiero decirles qué estamos haciendo y por qué estamos aquí. Ya les dije que porque estamos indignados, como tantos mexicanos, porque ya no soportamos lo que está sucediendo en este país. La ideología, el pensamiento, las grandes líneas políticas de Morena a nivel nacional que iluminan las campañas federal, de la Asamblea y delegacional, las tres grandes líneas de política de Morena son: la primera, la defensa de la economía popular. Estamos sufriendo no solo por los errores, por las tonterías, por las arbitrariedades de autoridades que se apoyan solo en la fuerza, que no ven otras soluciones más que aumentar los años de cárcel, aumentar el tamaño de los garrotes de los gendarmes, ponerles escudos más grandes, cascos más impresionantes, soldados, tanquetas, helicópteros. Ese es en lo que se basan para resolver todos los problemas. ¿Y cuál es lo que sucede del otro lado de la moneda, del lado del pueblo? Que descuidan todas las instituciones que podían ser útiles para el pueblo de México. Buscan soluciones de fuerza, buscan soluciones a través del temor, de atemorizarnos, de amenazarnos, de llevarse nuestros autos, de ponernos multas, de subir los impuestos, de subir el costo del metro, todo lo que sea para causar daños y problemas a nuestro pueblo. Nosotros queremos equilibrar la economía. La propuesta de Morena es que se distribuya mejor todo lo que se produce entre todos los mexicanos. Tenemos muchas riquezas en México, tenemos minerales, tenemos petróleo, tenemos unos litorales inmensos, 10 o 15 veces más grandes que los de Portugal, y los portugueses basan su economía en la pesca y nosotros no podemos hacerlo. Tenemos el recurso de los bosques, de la madera, que explotamos irracionalmente porque no hay una buena organización social. Acabamos con lo poco que existe en el país. El campo, después del Tratado de Libre Comercio, se ha derrumbado.
la industria que era mexicana se acabó. Los bancos que eran de ricos mexicanos, eran ricos que tenían bancos y que llevaban ahí sus negocios más o menos bien y no nos trataban tan mal. Pero ahora la banca ya no es mexicana. Todos los grandes bancos, salvo Banorte creo y alguno pequeñito, ya son de empresas extranjeras. ¿Qué significa eso? Significa que todos nuestros ahorros, ahora a mucha gente le pagan a través de cuentas en banco, con tarjetas, todo lo que tenemos guardado nosotros en los bancos, no se invierte en México, no se decide pensando en la economía nacional. Las grandes decisiones respecto de los ahorros de México se toman en beneficio de los extranjeros y para beneficio de los inversionistas extranjeros, de los dueños de los bancos. El Scotia Bank es un banco inglés, el BBV Bancomer es un banco español, el Citibank, que es dueño del Banco Nacional de México, que era un banco aceptable, ese es un banco norteamericano y por ahí le podíamos seguir. Nuestros ahorros están beneficiando a los demás. Antes comprábamos algo en México, compramos algo que se producía en México y el objeto que comprábamos aquí se quedaba y el dinero que pagábamos aquí se quedaba. Ahora que todos nos traen de fuera, que aún lo que era nuestro, como la cerveza, el tequila, como industrias alimentarias de muchos tipos, ya son de empresas extranjeras. Todo lo que hacemos, trabajamos, pagamos, es para acrecentar a unos cuantos empresarios multimillonarios y a los políticos que les han dado carta blanca para que hagan lo que quieran con nuestra economía. Eso lo tenemos que frenar. Queremos una economía solidaria donde todos seamos partícipes en la producción, pero también en la distribución de los bienes. El Banco Nacional de México que mencioné, que era de unos ricos de los Legorreta, unos ricos mexicanos, tuvieron una idea hace 50 o 60 años de darle acciones de su banco a los empleados que trabajaban con ellos y fue una buena idea, y podían hacer así todas las empresas. Conocemos a La Pascual, cómo es una cooperativa y funciona para los trabajadores de La Pascual. Debemos buscar formas, mecanismos de economía solidaria, donde no haya unos ricos que reciben los beneficios del trabajo de todos y una masa muy grande como hay en México de pobres que apenas ganan lo mínimo para ir sobreviviendo. Eso es una injusticia, una maldad, una perversidad. Tenemos que proponer cambios económicos. Tenemos también que distribuir bien los impuestos. Es obligatorio, así lo dice la Constitución, pagar impuestos, pagar contribuciones para los gastos comunes, pero deben ser, dice, que esos impuestos deben pagarse en forma proporcional y equitativa. ¿Qué quiere decir? Que debe ser en proporción a lo que cada quien obtenga y gane, y en forma equitativa, no cargar la mano a unos cuantos cautivos y dejar a los grandes empresarios pagando mínimo de impuestos, casi nada. Hay que rehacer el sistema impositivo y bajar los impuestos altos. Si ustedes recuerdan, los más viejos como yo, recordarán que el impuesto de ingresos mercantiles, que se llamaba, era el 4,5% de lo que uno compraba. Si yo compraba en una tienda objetos, muebles para mi casa, un refrigerador, el 4,5% era el impuesto. Luego lo convirtieron en IVA
inventaron un sistema complicado, sofisticado, que solo ellos entienden, y lo fueron aumentando, y lo aumentaron ya al 16%. Y ese no es un impuesto equitativo. ¿Por qué no es un impuesto equitativo? Porque si yo voy a la sombrerería y compro un sombrero, pago el 16% del precio. Pero si va un pobre, un modesto trabajador que gana la cuarta parte de lo que yo gano, compra el sombrero y paga el mismo 16%. Y si va Carlos Slim a comprarse un sombrero, que es el hombre más rico del mundo o uno de los más ricos del mundo, paga el mismo 16%. Eso no es equidad. Debe haber equidad en el cobro de los impuestos. El impuesto sobre el consumo, que es el IVA, debe bajarse al mínimo, para que no sea un agujero en la economía popular. Y debe subirse el otro impuesto sobre la renta, el que gana mucho que pague mucho, y el que gana poco que pague poco, y el que gana lo mínimo que no pague nada. Esa es una forma equitativa. Queremos llevar allá a la Cámara de Diputados eso. Nuestra propuesta es defender la economía popular en primer lugar, con estos mecanismos. Hay sistemas, hay formas. López Obrador en su gobierno estableció mecanismos muy útiles para la redistribución de los ingresos. Uno de ellos fue la tarjeta de adultos mayores. Qué mejor manera, qué mejor vehículo para compartir con los que ya vamos alcanzando edades más altas, más viejos. Qué bueno que haya eso. Y no crean que nada más sirvió o sirve a cada uno de nosotros, que la tenemos, yo siempre la traigo. Sirve también a la economía de la ciudad. En vez de apoyar a los ricos, que se lo llevan a las Islas Caimán o a Suiza o lo esconden el dinero, cuando se ayuda a toda la población, a los de clase media y a los pobres, como es esta tarjeta, el dinero se queda aquí. Hay una inyección de recursos cada mes que nos abonan a nuestra tarjeta, entra a la economía de la ciudad. Por eso en la Ciudad de México hay menos pobreza y menos problemas económicos que en otras partes del país, porque aquí esa inyección mensual de dinero vitaliza la economía, es sangre nueva que todos los meses entra. Y nosotros, además, los que tenemos la posibilidad por la edad de tenerla, sabemos que tenemos ahí un pequeño seguro para comprar lo indispensable, para subsistir. Si nos toca una época mala por alguna cosa, pues ahí tenemos un apoyo solidario de nuestra colectividad. La economía del pueblo debe defenderse. Esa es la primera gran línea. Segunda gran línea de Morena: defender el patrimonio nacional. México es un país muy rico. Tenemos petróleo, que es ese aceite, ese óleo de la piedra que mueve al mundo, que mueve los motores de los automóviles, de los aviones, de los barcos, de las instalaciones eléctricas. Con petróleo se mueve la industria de todo el mundo. Tenemos mucho petróleo. Todavía nos queda. Hemos desperdiciado Fox, que tuvo el auge del petróleo. Quién sabe a dónde se llevó el dinero. No todo está en su rancho ese de mal gusto y de Nuevo Rico que tiene en Guanajuato. No todo está ahí. Quién sabe dónde tendrá mucho más dinero que produjo el petróleo mexicano en su tiempo. Lo dilapidó en tonterías, en burradas, no mejoró para nada el país. Ahora el petróleo está barato, pero en tiempo de Fox estaba muy alto. ¿Qué hicieron con eso? Tenemos el petróleo, tenemos las minas, está el país lleno de minas de plata principalmente, pero también de oro, de cobre, de carbón. Tenemos riqueza mineral extraordinaria, tenemos, vuelvo a repetir, los litorales
mucho litoral en México, el Golfo de México, el Océano Pacífico, el Mar de Cortés o Golfo de California. Son riqueza que ahí está esperando una buena organización social para que nos beneficie a todos. Pero ¿qué ha pasado con esa riqueza? Primero, los litorales, las costas y las fronteras que estaban reservadas según la Constitución para que fueran propiedad de mexicanos, estos gobiernos neoliberales del PAN y del PRI cambiaron la Constitución y quitaron la prohibición. Antes la Constitución decía que en 50 kilómetros de las fronteras, o a la inversa, en 100 kilómetros de las fronteras y 50 de las costas, solo los mexicanos podíamos adquirir propiedades. Se modificó la Constitución y se abrió para que cualquiera, para que el que quisiera venir del extranjero se adueñaran, nos rodearan prácticamente al país, y así lo están haciendo en Puerto Vallarta, en Acapulco, en Zihuatanejo, en Cancún, no se diga, en lo que llaman la Riviera Maya. Todas las propiedades, las grandes propiedades ahí ya son de extranjeros, que vienen a exprimirnos, que vienen a saquear lo que puedan, y ya cuando se hagan viejos sus hoteles y ellos ya se hayan enriquecido, se van y se olvidan y nos dejan aquí los cascarones inútiles. Esa pérdida de las fronteras y de los litorales se la debemos a estos gobiernos del PAN y del PRI. Se entregaron silenciosamente las minas a grandes empresas canadienses, norteamericanas, australianas y creo que hasta coreanas. Son extranjeros los que están explotando nuestras minas. La salina más grande del mundo está en Baja California Sur, Guerrero Negro. Esa salina la explota en socio con México, pero ellos la manejan como quieren, una empresa japonesa. Ellos son los que explotan nuestra sal de la salina más grande del mundo. Y nosotros que podíamos hacerlo, pero no lo estamos haciendo. Y podíamos seguir adelante. Hace 1 año y medio nos tocó defender en el Surco, muchos de ustedes ahí estuvieron, en el cerco al Senado, que aprobaron la entrega del petróleo y de la electricidad. Eran nuestros bastiones para defender a la economía nacional. Petróleo y electricidad, hidrocarburos y electricidad eran las áreas estratégicas de la economía mexicana. Modificaron la Constitución, el PRI y el PAN y sus partidos paleros, para que puedan venir empresas extranjeras a invertir en estas industrias nacionales. La Constitución definía las áreas estratégicas como aquellas áreas de la economía en las que no pueden invertir particulares, ni nacionales y mucho menos extranjeros. Nada más México, era nuestra palanca para mover la economía nacional. ¿Qué significa área estratégica? Les voy a decir, la palabra estrategia viene del lenguaje militar. Es una posición ventajosa frente a los contrarios, frente a los enemigos. Un militar en una batalla, si está su ejército arriba y los contrarios abajo, está en una posición estratégica mejor, en una posición. O si está detrás de un fuerte, como el de San Juan de Ulúa o el fuerte de Acapulco. Morelos hacía sus fuertes, construía sus fuertes para enfrentarse con ventaja frente a los realistas. Un punto estratégico en una batalla no se abandona, no se entrega al enemigo. Aquí nos dicen que la competencia es lo más importante. Salinas, los panistas, Zedillo y el actual presidente con su copetito y su corbatita de rayas
nos dicen un día sí y otro también que todo lo que hacen, las barbaridades que hacen, es para que seamos competitivos. ¿Cómo competimos si nos atan las manos? ¿Cómo competimos contra un enemigo tan voraz como son las grandes empresas si entregamos lo nuestro a ellas? Competir significa pues luchar en una pugna en la que unos ganan y otros pierden. Así es el libre comercio mundial, así es la globalización de la economía. Entonces tenemos que tener nuestras fuerzas para enfrentarnos a ese sistema tan inhumano. Y nuestras fortalezas, nuestros bastiones, eran la electricidad y el petróleo. Y les pongo un ejemplo que creo que ya se los he comentado aquí en alguna charla anterior. ¿Qué diríamos del general Ignacio Zaragoza, que en la batalla de Puebla tenía el fuerte de Loreto y el fuerte de Guadalupe, y ahí estaba con una ventaja porque estaba amurallado, porque estaban arriba y los franceses abajo? ¿Qué diríamos si los ricos poblanos le presentaran un memorándum exigiéndole que para ser competitivo y no estar en ventaja sobre los franceses, entregara uno de los fuertes a Lorenzés y se quedara con el otro? Pues diríamos lo mínimo que es un cretino, lo mínimo, ¿no? O un traidor, que sería lo peor. Eso es lo que está haciendo este gobierno. Nuestros Loreto y Guadalupe, petróleo y electricidad, los están entregando a nuestros competidores. Dicen, vamos a convertir a Pemex en competitivo, que pueda competir con el extranjero. Y para eso le cortan los brazos y las piernas y entregan parte de la riqueza petrolera a las empresas que son las contrarias, las que van a competir contra Pemex. Bueno, solo animales como ellos pueden creer que nos tragamos todos la píldora, pero lo repiten tanto, lo dicen con tanto aplomo, que creen que estamos chupándonos el dedo, ¿no? Tenemos que rescatar el patrimonio nacional, defender el patrimonio nacional. Y tercera gran línea, ya les dije dos: defender la economía popular, defender el patrimonio nacional, recuperar lo que quieren entregar. Y sigue el agua, eso ahorita lo dejamos para adelante, pero tenemos que defender nuestra agua. El agua es de todos. Ahora hemos visto estos días cómo cae ríos del cielo. Ahí viene, es de todos. ¿Por qué unos las van a vender? Pero voy a decirles otra cosa más. ¿Quién ha hecho las grandes presas, los acueductos por donde llega el agua de las presas para surtir a la ciudad, todo el sistema Lerma-Cutzamala, el que viene todavía de Xochimilco por toda la división del norte, los pozos de aquí, las tuberías que nos llevan el agua hasta nuestros hogares? ¿Quién ha hecho eso? ¿Las empresas extranjeras? Lo hemos hecho con nuestros impuestos, el Estado mexicano. Eso es nuestro. Pues ¿saben lo que quieren? Es que empresas extranjeras administren lo que es nuestro, nos cobren el agua y que se vuelva una empresa privada el agua. Yo no digo que no tengamos que pagar, sí vamos a pagar, tenemos que pagar lo justo, lo correcto, pero no que se beneficien otros en grandes negocios con lo que invirtió el pueblo de México en su sistema de captación y de distribución del agua. Eso es lo que viene, eso es lo que quieren. Tenemos que frenarlos a como dé lugar. No sería lo último que ya, lo que sigue es que administren el aire o que nos quieran tener de esclavos y que decidan sobre nosotros qué es lo que quisieran. Pues ya les dije dos grandes líneas, queda la tercera. Morena quiere defender la soberanía nacional. Soberanía quiere decir que nosotros nos gobernamos a nosotros mismos. El pueblo es el soberano, que no dependemos de otro poder
ni la televisión, ni los ricos, ni la iglesia, ningún otro poder puede estar por encima del poder soberano del pueblo hacia adentro. Hacia adentro la soberanía se traduce en supremacía. Somos los que mandamos al pueblo de México. Y hacia afuera se traduce en independencia. La soberanía implica que México, frente a otros estados que también son soberanos, nosotros somos independientes. No pueden decidir por nosotros, no pueden meterse a nuestro territorio a decidir por nosotros. Y hacia adentro ningún grupo, por fuerte que sea, por rico que sea, por santo que sea, si fuera totalmente santa la Iglesia, no pueden decidir por el soberano que es el pueblo de México. Esa es la soberanía, vamos a defenderlas. Acaban de aprobar una ley, todos los partidos, el PRIAN por supuesto, pero el PRD también y los demás, aprobaron una ley que permite a agentes extranjeros norteamericanos, tenían que ser, entrar armados a nuestro territorio. No hay por qué, nosotros les damos seguridad. Nosotros les damos seguridad. No tienen ellos por qué venir a disponer de lo que es de este país. Esas son las tres grandes líneas: defender la economía popular, defender el patrimonio nacional y defender y rescatar la soberanía nacional. Por eso se fundó Morena, por eso les invitamos a que voten. Tenemos muchos problemas a todos los niveles, pero estas tres grandes líneas son las que iluminan, las que señalan cuál es el camino que escogimos. Les agradezco mucho su atención, les pido que se unan, que ayuden. Gracias. Estamos en la última etapa de la campaña. Que ganemos, que cada quien de ustedes se lleve volantes, se lleve las propuestas que hacemos y las distribuya en toda la delegación. Muchas gracias. Muchas gracias.